¿Qué tal? Soy el doctor Miguel Reyes, cardiólogo del Hospital Rey Bagliati. Vamos a empezar esta reunión y curso de cardiología con esta programación de esta tarde que es la fisiología cardiovascular. ¿Me escuchan bien todos? Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Bien, esta es una pequeña agenda que tenemos para hoy. Y vamos a desarrollarla entonces poco a poco. Poco de anatomía de las arterias del corazón, que ahí lo tienen ustedes. Básicamente, la ubicación anatómica del corazón ahí en verde. ¿Ven la flechita que estoy señalando? Sí, doctor, sí se puede ver Ya, el puntero. excelente. Entonces estamos bien. Esta es la ubicación de la silueta cardíaca de la posición anatómica del corazón propiamente, que como ustedes pueden observar, es centro izquierda, ¿no? Está en el centro, en el mediastino, y con la punta del corazón dirigida hacia la izquierda. Las arterias coronarias entonces son las primeras arterias que salen de la aorta, ¿no? Para este lado tenemos la arteria coronaria derecha, para este lado tenemos la arteria coronaria izquierda, que rápidamente se divide en dos: la arteria interventricular anterior o descendente anterior, y la arteria circunfleja, que rodea el surco auriculoventricular y se va hacia atrás, hacia la parte lateral y posterior, y cuando es más grande, inferior también del ventrículo izquierdo. Estas arterias son las fundamentales. Noten ustedes el diámetro de la arteria aorta y el diámetro de las coronarias, ¿no? La gran proporción de tamaño que tiene la aorta, que son más o menos 3 centímetros en promedio, comparadas con las coronarias, que cuando nacen tienen de 4 a 4,5 milímetros, y conforme se van alejando y van emitiendo sus ramas, van disminuyendo su tamaño. Aquí más grande, ¿no? Noten ustedes arriba la válvula aórtica, la arteria aorta y las coronarias, una para este lado y la otra para el otro lado. Esta es la izquierda, viene hacia la válvula mitral, que es la válvula izquierda, y esta es la derecha, que se orienta hacia la tricúspide, que es la válvula del lado derecho. ¿De acuerdo? Ya habíamos hablado de la coronaria derecha entonces, ya habíamos hablado de la coronaria izquierda y de sus ramas descendente anterior y circunfleja. La coronaria derecha da también ramas importantes, que son la rama, esas ramas verdes que ustedes ven aquí, son las ramas, se llaman marginales agudas, y una rama que va hacia atrás, que ustedes la pueden ver en la foto de aquí, que es la arteria interventricular posterior o descendente posterior. Además, es importante saber que la arteria del lado derecho emite ramas para irrigar el nodo sinusal, emite ramas para irrigar el cono arterioso, emite ramas para irrigar el nodo AV y ciertas ramas para el septum interventricular a través de la descendente posterior. La descendente anterior y la descendente posterior irrigan el septum interventricular. Si uno divide el septum interventricular en 2 tercios anteriores y en el tercio inferior, la coronaria izquierda, a través de las septales, irriga los 2 tercios anteriores, y la coronaria derecha el tercio posterior. En esta imagen vamos a mirar qué zonas irriga la coronaria derecha y qué zonas irriga la coronaria izquierda. Dentro de lo importante, entonces, la coronaria derecha
va a irrigar aurícula derecha, orejuela derecha y 3/4 derechos e inferiores del ventrículo derecho. Va a irrigar un músculo papilar, el papilar posterior derecho. Va a irrigar también el músculo papilar posterior izquierdo o posteromedial y va a irrigar la mitad derecha de la cara inferior del ventrículo izquierdo. Ojo, derecha, ventrículo izquierdo. Y no se olviden que irriga también el nodo sinusal y el nodo AB, dentro de lo importante. Coronaria izquierda, coronaria izquierda irriga la aurícula y la orejuela de la aurícula izquierda y el tercio izquierdo de la pared anterior del ventrículo derecho. Aquí está. Irriga también parte del músculo papilar anterior derecho y parte del músculo papilar anterior izquierdo o anterolateral. Y así también irriga los 2/3 anteriores del septum interventricular, como ya les había mencionado. Bien, eso es la circulación. Ahora hablemos un poco de la conducción eléctrica del corazón. Y entonces tenemos estructuras, aquí básicamente en amarillo, el esqueleto, diría yo, del sistema eléctrico de conducción del corazón, que empieza en el nodo sinusal, como la llave general de la casa, y luego la subestación, que es el nodo auriculoventricular. Entre ellos, 3 haces internodales, 1, 2 y 3, y como el nodo sinusal está en la aurícula derecha, despolariza la aurícula izquierda a través del haz de Bachmann. De tal manera que siempre nosotros vamos a tener despolarización de aurícula derecha milisegundos antes que la despolarización de la aurícula izquierda. Toda la corriente entonces confluye al nodo AB, sale el haz de His y se divide rápidamente en la rama derecha y en la rama izquierda del haz de His. La rama izquierda, a su vez, se subdivide en fascículo anterior y fascículo posterior, y la rama derecha no se subdivide, emite algunas fibras finales que van a irrigar todo que van, perdón, a inervar todo el ventrículo derecho. De este lado de la diapositiva tienen ustedes los nombres un poquito más detallados: nodo sinusal, tracto internodal posterior, el número 2, tracto internodal medio, el número 3, tracto internodal anterior, el número 4. El haz de Bachmann, que sí ya lo habíamos mencionado, y el nodo AB. Y después de eso tenemos el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda del sistema de His-Purkinje. Es importante recordar con qué frecuencia descargan o se despolarizan los puntos de simulación del corazón, denominados marcapasos. Es así que el nodo sinusal, que es el que tiene el comando, despolariza entre 60 y 100 veces por minuto. El nodo AB despolariza entre 40 y 60 veces por minuto. El haz de His despolariza entre 20 y 40 por minuto. Y a más distalmente o en las ramas finales de las de His, las despolarizaciones ocurren a más o menos 15 a 20 por minuto, que esto prácticamente ya es incompatible con la vida. Aquí más detalle del sistema eléctrico de conducción del corazón, pero más que nada relacionados al potencial de acción de cada uno de los puntos. Nosotros hemos revisado y aprendido, y aquí vamos a repasar un poco más del clásico potencial de acción de la fibra muscular cardíaca, ¿no? Pero este es más que nada el del músculo cardíaco. Miren cómo va cambiando un poco cuando ya estamos en las fibras de Purkinje, que tienen mayor excitabilidad, en las ramas de las de His, en el haz común, en el nodo AB, en la aurícula y en el nodo sinusal. La morfología es distinta y eso se debe a diferentes interacciones químicas que ocurren en las membranas celulares de los componentes de cada uno de estos puntos. Y miren ustedes cómo interactúa esto con el electrocardiograma. La activación auricular se correlaciona con la onda P,
la activación ventricular se correlaciona con el QRS. Y la repolarización van con la onda T y con la onda U. Aquí un poco para conversar acerca de el ciclo cardíaco. Empezamos por sístole y nuestra contracción ventricular nos va a llevar a tener dos procesos. El proceso de contracción ventricular isovolumétrica, en el cual tanto las válvulas auriculoventriculares como las ventrículo-arteriales están cerradas. Miren ustedes acá, están cerradas. El ventrículo se está contrayendo, el volumen intrínseco sanguíneo no cambia, pero la presión está en aumento. Cuando esa presión cede, la presión a nivel de las válvulas ventrículo-arteriales, estas válvulas se abren y la sangre sale a través de la pulmonar y a través de la aorta, manteniendo cerradas las válvulas auriculoventriculares. Ahí empieza en la sístole el periodo de expulsión. En diástole, la diástole puede empezar con las 4 válvulas cerradas. Los ventrículos se están relajando, a diferencia de la diapositiva anterior que se estaban contrayendo. El volumen sanguíneo puede ser el mismo, pero la presión va disminuyendo porque la contractura muscular, la contracción muscular está deshaciéndose, está revirtiendo, el ventrículo se está relajando y las 4 válvulas, tanto las auriculoventriculares como las ventrículo-arteriales, están cerradas. Una vez que la presión dentro del ventrículo llega a ser menor que la que está en las aurículas, entonces las válvulas auriculoventriculares se abren y al abrirse dejan caer el contenido auricular hacia el ventrículo para iniciar la fase de llenado ventricular. Y aquí tenemos entonces válvulas auriculoventriculares abiertas con válvulas ventriculoarteriales o sigmoideas, si gustan ustedes, cerradas. Hacia el final de la diástole ventricular ocurre milisegundos antes la sístole auricular, en la cual las aurículas, al contraerse, terminan y completan el llenado ventricular. Persisten las válvulas auriculoventriculares abiertas, claro está, para que pueda ocurrir eso, y las válvulas ventriculoarteriales o sigmoideas permanecen cerradas, hasta empezar la siguiente sístole. Y esto es un poco de lo que ocurre en las dinámicas de presión-volumen en el ventrículo. De este lado, miren, presión arterial, de este lado, volumen. Perdón, es presión, pero no arterial, es presión intraventricular. Entonces, si nosotros empezamos desde el punto D, donde hay un residuo final del ventrículo izquierdo, se llama volumen telediastólico, y empieza a ocurrir llenado ventricular, empieza a aumentar el ventrículo, se llenan los ventrículos y empieza la contracción isovolumétrica, es decir, no va a haber más contenido sanguíneo, pero la presión intracardíaca, intraventricular empieza a aumentar, hasta este punto en la cual se abren las válvulas ventrículo-arteriales y entonces se mantiene una presión, pero como la sangre está saliendo, el volumen intraventricular se reduce. Se reduce hasta que cae lo suficiente para que las válvulas otra vez se cierren y empieza entonces lo que se llama la relajación isovolumétrica, ¿no? La presión cae, pero el volumen sanguíneo se mantiene homogéneamente bajo y empieza un ciclo cardíaco nuevo. ¿De acuerdo? Así es. Siempre ocurre lo mismo con cada circuito cardíaco. Mientras nosotros hemos explicado esta diapositiva, habremos tenido unos 10-15 latidos en que ha ocurrido estos cambios de presión-volumen intraventricularmente en ambos ventrículos, ojo, no solamente en el ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos aquí un electrocardiograma con la onda P, el intervalo PR demarcado acá, el complejo QRS,
que denota la función ventricular o actividad ventricular, y la onda P básicamente representa actividad auricular, ¿no? Y luego tenemos que señalar el intervalo QT y el segmento ST. Entre onda R y onda R existe el intervalo PR. Y eso es más o menos lo que ocurre en una secuencia de un electrocardiograma normal. Pero ¿qué ocurre realmente en todo este potencial de acción? Se describe que la célula muscular cardíaca es normalmente inestable. ¿Qué quiere decir inestable? Que nunca está quieta, que siempre está haciendo intercambio de iones de tal manera que está generando cambios de voltaje. Entonces, partiendo de un punto basal en menos 85 milivoltios, súbitamente en la fase cero de activación ventricular ocurre ingente cantidad de ingreso de iones de sodio, de tal manera que llegan justamente a generar la contracción ventricular. Una vez producida la contracción ventricular, empieza la repolarización. En la fase uno o repolarización precoz existe importante cantidad de salida de potasio. En la fase 2 o de meseta hay dos fenómenos: el ingreso de sodio en poca cantidad, pero ingreso de calcio en grandes cantidades y que va por canales lentos. Esos canales lentos son los que generan esta meseta del potencial de acción, para luego pasar a lo que se llama la fase 3. En la fase 3 va a salir o continúa saliendo potasio, pero en mayor cantidad, de la manera que rápidamente el voltaje va cayendo hacia una línea basal, donde finalmente la membrana entra en reposo y continúa saliendo potasio, para luego empezar un nuevo ciclo cardíaco. ¿Qué ocurre en la fibra miocárdica? La fibra miocárdica, ustedes recuerdan bien, tiene actina y miosina, y se describe que en las cabezas de miosina existen importantes moléculas de ATP, que es la fuente de energía. ¿Para qué necesitamos energía? La energía se necesita para generar la contracción. Y la contracción ocurre porque se desplazan las fibras de actina y miosina entre sí, de tal manera que acortan la fibra y generan el acortamiento general muscular que produce la contracción. Todo empieza activando las cabezas de miosina por hidrólisis del ATP. El ATP se hidroliza en ADP más fosfato. Estas cabezas de miosina se unen a la actina, forman puentes cruzados entre las cabezas de miosina y los filamentos de actina, y ocurre el desplazamiento. Durante el desplazamiento, la molécula de fósforo se desgasta, se pierde y se genera el golpe de potencia, de tal manera que las cabezas de miosina desplazan la actina. Eso va a generar entonces que hayamos perdido una molécula de fósforo, una importante cantidad de energía, y al final del proceso de contracción se libera la molécula de ADP del filamento de actina, y nuevamente el ciclo empieza cuando se junta una nueva molécula de ATP a esta misma molécula de miosina, y nuevamente inicia un nuevo proceso de contracción. A todo periodo de contracción existe un periodo de relajación, pero ese periodo de relajación se subdivide a su vez en periodos refractarios. Periodo refractario absoluto es aquel en que la célula muscular cardíaca es incapaz de generar un nuevo potencial de acción y mucho menos de propagarse. Después del periodo refractario absoluto, en la etapa de relajación viene el periodo refractario relativo, ¿no? En este periodo refractario relativo hay canales de sodio inactivo, hay canales rectificadores de potasio, y ambos pueden generar que la célula
a un esfuerzo mayor de lo normal, desencadene un nuevo potencial de acción, es decir, una nueva contracción muscular. Y hasta allí era lo clásico. Una cosa más que hay que saber es que muchas veces el potencial de acción de reposo queda en un poquito elevado y se llama periodo supranormal, que también es excitable. Y entonces, en estas circunstancias, un estímulo ya no mayor que el normal, sino más bien inferior al normal, puede desencadenar también un potencial de acción. Esta diapositiva es un poco para mostrar la gráfica del potencial de acción de las células nodales, fundamentalmente del nodo sinusal. Y noten ustedes que en la salida o en el inicio pre-excitación hay salida de potasio, ingreso de sodio y también de potasio, ingreso de calcio y más calcio. Pero lo que dispara el potencial de acción, en el potencial de acción fundamentalmente ocurre ingreso de sodio, perdón, ingreso de calcio y de potasio, a diferencia de la célula del músculo ventricular, donde esta fase cero, en lugar de ingresar calcio importantemente, lo que contiene es ingreso de sodio. Y ya en la repolarización sale potasio. Ingresa a su potencial de reposo y nuevamente empieza a subir la corriente hasta conseguir el potencial umbral de membrana para generar una nueva estimulación nodal. En esta diapositiva estamos mirando las vías de señalización cardíaca, que es fundamentalmente los complejos de receptores, tanto de noradrenalina como de acetilcolina, para interactuar entre sí. Ambos, como ustedes ven, interactúan con adeninato ciclasa, una vez que la sustancia, digamos, en este caso noradrenalina y o acetilcolina, en el caso del otro receptor, interactúan entre sí. Una estimulando la adenilatosa ciclasa y la otra inhibiendo la adenilatosa ciclasa. ¿La estimulamos para qué? Para convertir ATP en AMP cíclico. Ese AMP cíclico va a generar inactividad de sinasas de proteínas y, perdón, va a actuar sobre las sinasas inactivas que las va a activar. ¿Y para qué las va a activar? Va a activar para que entre calcio dentro del retículo sarcoplásmico y para abrir canales de calcio en la membrana muscular. ¿Y para qué necesitamos que el calcio ingrese? Y tiene que ingresar para que haya mayor fuerza de contracción muscular. Entonces, todo eso hace entonces que nosotros tengamos mayor o menor fuerza en la contracción muscular. El corazón como bomba. Veamos primero esta gráfica de la derecha o al centro. Aquí tenemos esos números y aquí están las fases de contracción del corazón. Miren abajo el electrocardiograma, onda P, QRS, onda T, y luego hay una línea isoeléctrica y empieza aquí un nuevo ciclo. Vamos un poquito más arriba. En esta parte vamos a graficar el volumen que existe en el ventrículo izquierdo, ¿no? En una fase X, y luego vamos a ver cuál es, y luego cae y nuevamente empieza a subir. Y aquí arriba curvas de presión. Esta en rojo es la curva del ventrículo. Esta arriba en negro es la curva de la aorta. Y esta de abajo en negro es la curva de la presión dentro de la aurícula. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos con el paciente en diástole, fase 1, y ocurre la sístole auricular, aquella que les dije completa el llenado ventricular. Luego, entonces, una vez que está completado el llenado ventricular, empieza la contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica vamos a tener las 4 válvulas cerradas, tanto las auriculoventriculares
como las ventrículo-arteriales. Entonces la presión empieza a subir, 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 decíamos, y de pronto, ¡pum!, la válvula aórtica se abre, las válvulas semilunares se abren y empieza a ocurrir lo que se llama eyección rápida primero y luego eyección reducida, lo que en la gráfica anterior habíamos visto como periodo de expulsión. Llega a un punto en el cual la presión del ventrículo es menor que la presión de la arteria y entonces la válvula aórtica se cierra y empieza lo que se llama relajación isovolumétrica. Mismo volumen, pero la presión cae. Cae hasta tal punto en que la aurícula tiene mayor presión que las presiones del ventrículo y entonces la válvula mitral o en general las aurículas ventriculares se abren. Cuando las válvulas se abren, la presión de la aurícula con el ventrículo en diástole son iguales, ¿no? Y eso, si ustedes miran, el ventrículo se llena, aumenta la presión, está lleno de sangre, aquí está expulsando la sangre y el volumen va cayendo. Se llena, no hay más entrada de volumen y una vez que se abre la válvula mitral aquí, empieza otra vez a llenarse el ventrículo. ¿Se dan cuenta? Todo esto está explicado aquí en el ciclo cardíaco. Esta gráfica de aquí abajo a la izquierda ya la habíamos visto, es la misma que expliqué previamente. Y aquí es como que una parte más clara de esta última explicación que hemos mostrado acá. Este es en rojo la curva de contracción de presión ventricular, en negro aquí la curva sanguínea. A medida que el ventrículo se contrae isovolumétricamente, no hay cambio en el volumen sanguíneo, empieza la expulsión, la sangre, el volumen sanguíneo cae. Cuando estamos en relajación isovolumétrica, igual no hay cambio en el volumen sanguíneo. Cuando se abre la válvula mitral, la sangre otra vez empieza a llenar y el volumen ventricular empieza a subir. ¿De acuerdo? Me parece que estamos ahí claros. No sé, ¿alguna pregunta? No lo sé. Ahí veo, recién veo, disculpen, que está pidiendo que repita qué parte. Sí. Repito todo. En esta última parte, cuando me refería a esta gráfica, prácticamente repetí lo que habíamos dicho aquí. A ver, igual les hago un pequeño comentario adicional. Eh, Vamos a retroceder. Perdóneme un ratito. No me deja retroceder. Aquí. Vamos a retroceder. O no. Creo que soy mucho. Me parece que era aquí. Les dije aquí, punto D. Ubíquense en el punto D. Tenemos un volumen bajo, una presión baja. El corazón empieza a llenarse, estamos en diástole, se llena, aumentó el volumen, la presión conforme se llena también aumenta un poquito, pero una vez que se cierran las válvulas y empieza el periodo de contracción isovolumétrica, la presión sube grandemente hasta que se abren las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Una vez que las válvulas se abren, obviamente la sangre está saliendo, al salir la sangre, el volumen claramente disminuye. Pero como hay fuerza, la presión se mantiene. Una vez que el volumen cayó y las válvulas auriculoventriculares se cierran, las ventrículos arteriales también, empieza la relajación isovolumétrica, ¿no? Cae la presión porque se está relajando el ventrículo y nos hemos quedado con poco volumen, porque hemos ido de aquí para acá y otra vez empieza un nuevo ciclo cardíaco. Entonces, eso mismo es lo que yo había puesto aquí. Aquí tenemos la válvula mitral cerrada, si es que nos centramos solamente del lado izquierdo,
empieza la contracción isovolumétrica, se abre la válvula aórtica, periodo de expulsión, sale aquí en negrito la sangre, volumen, acuérdense, acá arriba es presión, la presión cae hasta un punto en el ventrículo por debajo de la presión en la aorta, de tal manera que hace que la válvula aórtica se cierre y el ventrículo empieza a relajarse isovolumétricamente. Miren que no varía el volumen de sangre, hasta que nuevamente la válvula mitral se abre. ¿Cuándo se abre la válvula mitral? La válvula mitral se abre cuando el volumen del ventrículo, o perdón, la presión del ventrículo es menor que la presión en la aurícula. Entonces, al haber menor presión, las válvulas auriculoventriculares se abren. Y al abrirse las válvulas auriculoventriculares, empieza un nuevo llenado, empieza un nuevo ciclo cardíaco. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que ya habíamos visto. Y aquí se está agregando nada más en negro la presión de la aorta. Recuerden que la presión sistólica de la aorta es la misma que la del ventrículo, más la presión del ventrículo diastólica no es la misma que la presión diastólica de la aorta. La presión diastólica de la aorta, perdón, del ventrículo se iguala con la presión auricular y eso hace que las válvulas auriculoventriculares se abran. ¿De acuerdo? Entonces, eso es más o menos lo que había dicho. No sé si es que tienen alguna duda más. Mm. Muy bien, seguimos entonces. Un par de leyes importantes en cardiología son la ley de Frank Starling, es en la cual la relación entre longitud inicial de la fibra del miocardio y la fuerza generada por la contracción es mayor a mayor estiramiento. Es decir, cuando yo más estiro mi fibra cardíaca, más fuerza de contracción voy a tener. Pero, como todo sucede en la vida, todo tiene un límite. Por arriba de ese límite, por más que yo estire la fibra va a perder su elasticidad. Y al perder su elasticidad no se contrae más y se queda relajada, ¿no? Y eso sucede con los corazones que se han dilatado mucho, que han perdido su fuerza contráctil y por lo tanto se quedan con una fracción de eyección disminuida. Entonces, en esto consiste la ley de Frank Starling. La fibra miocardia, cuanto más se estira, más fuerza tiene de contracción, pero hasta un límite. Después de ese límite, más estiramiento más bien va a hacer que pierda la fuerza de contracción ventricular. La otra es la ley de Laplace, en el cual la presión de la pared muscular, surge de un determinado radio que pueda tener el ventrículo y de una presión interna que tengan los ventrículos sobre la pared. Miren ustedes aquí la presión ejerciendo tensión sobre la pared y va a depender de qué tamaño tenga esta cavidad. Obviamente, a mayor tensión va a generar mayor grosor de pared muscular, ¿no? Y esto se va a explicar por esta fórmula, ¿no? Donde la tensión de pared es igual a la presión por el radio del ventrículo. Lo normal es que estemos así. Si es que la presión aumenta, la tensión aumenta. Si es que el radio es mayor, también la tensión va a ser mayor. Esto es un poco teórico, propiedades del miocardio. El vasomotropismo, que es la excitabilidad, se refiere a la capacidad de las células de activarse frente a un estímulo eléctrico. El dromotropismo es que este estímulo se propague en el sistema eléctrico de conducción del corazón. Cronotropismo es la rapidez con la cual se autoexcita la fibra. Inotropismo es la fuerza que genera la contracción en respuesta al estímulo vasmotrópico. Y lucitropismo es la parte contraria, la relajación que tiene que tener el músculo, así como se contrae, también debe relajarse. Y para ir terminando esta parte, un poquito de regulación de la presión arterial.
Entonces, es un poco de fisiología y fisiopatología en realidad, ¿no? ¿Y qué ocurre con la presión arterial en la fisiología de la presión arterial? Hay tres sistemas involucrados: el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, el sistema adrenérgico y el sistema de insulina. Vamos mirando. El angiotensinógeno, ¿no?, que se produce a nivel hepático, se convierte por la renina en angiotensina 1, y la angiotensina 1 por la ECA se convierte en angiotensina 2. Y existen obviamente rutas alternativas más allá de la renina y de la ECA. Esta angiotensina 2 va a actuar en diferentes receptores. El receptor más importante es el receptor AT1, y uno secundariamente importante es el receptor AT2. El receptor AT1 produce vasoconstricción, retención de sal y agua, estimulación del crecimiento celular y progresión de la enfermedad. Es decir, podríamos decir que es el receptor malo. El receptor AT2 tiene efectos que podríamos llamar contrarios: produce vasodilatación, produce atenuación del crecimiento y progresión de la enfermedad. Es lo mismo que habíamos mencionado, como que el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente actúa a nivel del receptor AT1, va a generar vasoconstricción, mayor presión arterial o presión arterial elevada, va a generar remodelamiento arterial e hipertrofia arterial, generando que la luz de conducción sea más pequeña y a su vez la pared arterial más dura y más resistente. En cambio, el sistema alternativo de calicreína, quinina, prostaglandina, que empieza con el bradiquininógeno, el cual se convierte en bradiquinina por la calicreína, va a producir liberación de óxido nítrico y liberación de prostaglandinas, que fundamentalmente son vasodilatadores o relajantes de la pared arterial, y van a producir en consecuencia vasodilatación y disminución de la presión arterial. ¿Qué hace la ECA? La ECA, además de convertir angiotensina 1 en angiotensina 2, degrada la bradiquinina en péptidos inactivos. Y entonces por eso nosotros usamos inhibidores ECA, para hacer que no pase mucho angiotensina 1 a angiotensina 2 y la bradiquinina se quede más tiempo en sangre para producir efectos benéficos. Aquí un poco más de lo mismo, donde ustedes pueden ver que a nivel de los mecanismos renales interactúa la mácula densa, que es sensible a mecanismos de presión y a mecanismos simpáticos, que van a producir disminución de la contracción del cloruro sódico tubular, van a interactuar con caídas de presión y van a activar receptores adrenérgicos. Estas células justaglomerulares van a producir prostaglandinas, óxido nítrico y endotelinas. Van a generar preprorenina, renina, angiotensinógeno, angiotensina 1 y angiotensina 2, con los efectos que ya hemos conversado aquí, ¿no? Si queremos verlo un poco más, la angiotensina 2, que se une al receptor AT1, va a aumentar la sensibilidad a las catecolaminas, va a aumentar la actividad simpática, va a aumentar la contracción de las células mesangiales, va a aumentar la vasoconstricción, va a aumentar la resorción de sodio y agua, va a aumentar la liberación de aldosterona, va a aumentar la secreción de hormona antidiurética, va a aumentar la expresión y crecimiento de protooncogenes, va a generar pérdida de sodio y potasio y va a aumentar la síntesis de matriz extracelular. Es decir, todos los efectos deleterios se van a estimular cuando la angiotensina 2 se ligue al receptor AT1. A nivel intrarrenal, va a generar incremento en la presión glomerular con estrés oxidativo, fibrogénesis e incremento de la hipersensibilidad glomerular. Finalmente, esto a nivel renal nos lleva a una enfermedad renal crónica. ¿Por qué se produce insuficiencia renal en el hipertenso? Por estos mecanismos.
Pero los sistemas que hemos visto al comienzo interactúan, de tal manera que ya hemos hablado de estimulación simpática. Si hay hipotensión, se estimula más el simpático, se pierde sodio, interactúa en el riñón ¿qué hace? Libera renina, convierte más angiotensinógeno en angiotensina 1, la angiotensina 1 va a la angiotensina 2, activa asimismo el sistema nervioso simpático, produce hipertrofia vascular e hipertrofia cardíaca, aumento de presión arterial. Se aumenta el gasto cardíaco, se aumenta el volumen sanguíneo, además la corteza suprarrenal produce más aldosterona con retención de sodio y agua. Es decir, se liberan muchos mecanismos. La angiotensina 2, miren, produce también SET y aumentos, esto sí ya lo habíamos mencionado, de liberación de hormona antidiurética. El sistema adrenérgico empieza en el neoencéfalo o la corteza cerebral, interactúa con el paleoencéfalo y va a generar estimulación simpática con liberación de catecolaminas. Y en contraparte, el sistema parasimpático o inhibidor va a liberar acetilcolina para tratar de contrarrestar toda esta actividad. Va a haber entonces flujo aumentado de catecolaminas con aumento de la actividad simpática que va a actuar en receptores beta 1, receptores beta 2 y receptores alfa 1. Ya ustedes tienen que saber dónde están cada uno de estos receptores para saber qué efectos va a producir el aumento de las catecolaminas. El balance general, ¿cuál es? Que va a haber hipertrofia del músculo cardíaco, va a haber dilatación, va a haber isquemia y va a haber arritmias y muerte. Los receptores beta 1, les adelanto, están en el músculo cardíaco fundamentalmente. Los receptores beta 2 están en el músculo liso bronquial fundamentalmente. Y los receptores alfa 1 están en arterias y venas de todo el cuerpo. Las catecolaminas también producen vasoconstricción renal al interactuar a nivel del receptor alfa 1, produciendo vasoconstricción, remodelado, efectos metabólicos adversos, resistencia a la insulina, dislipidemia con retención de sodio y agua, o de sal y agua, si queremos decirlo de esta manera. Los núcleos, como ya hemos visto, están en la corteza cerebral y en el paleoencéfalo a nivel del hipotálamo, ¿no? En el núcleo rostroventral del bulbo raquídeo, también están en la protuberancia, en la médula y en la cuerda espinal. Entonces, los centros superiores interactúan sobre el hipotálamo, hay una interacción de ida y vuelta con liberación de y estimulación simpática, con contrabalance del sistema vagal, el sistema parasimpático y liberación de neurotransmisores. Todos ellos van a interactuar a nivel cardíaco y de vasos sanguíneos. Ahí están todos los reflejos. Cualquier cambio de posición, cualquier cambio de volumen, se van a estimular los receptores a nivel de los bulbos carotídeos, a nivel del arco aórtico y se van a disparar por las cadenas ganglionarias simpáticas o a través del nervio vago, que es fundamentalmente es parasimpático, ya sea para reducir presión arterial con previo control del gasto cardíaco o de la resistencia vascular sistémica, ¿no? En el equilibrio del aumento de la actividad simpática y de la disminución de la actividad parasimpática. Todo esto controlado por el sistema nervioso central. Diferentes sustancias, no solamente quimiorreceptores, sino también varoreceptores, y la respuesta del sistema nervioso central nos van a controlar todo lo que es la presión arterial. La insulina, ¿qué tiene que ver la insulina aquí? La insulina también interactúa. Uy, me falta una diapositiva. No sé qué se hizo. Déjame ver si la tengo acá. Sí, acá está. No sé por qué no sale. Le puse no ponerla. Ok, vamos a ponerla. Ahora sí, la podemos ver. Y aquí básicamente es el mecanismo como la insulina tiene un mecanismo vasoconstrictor produciendo interacción con el sistema nervioso simpático para liberar eh, noradrenalina. Esa noradrenalina va a interactuar en el músculo liso vascular, en los receptores alfa 1 y van a interactuar con el calcio para producir finalmente vasoconstricción
y la conclusión final va a ser que se va a elevar la presión arterial. ¿De acuerdo? Ingresa más calcio a través de los canales lentos de calcio. Tiene que ver también la interacción con angiotensina 2, que también a través del receptor AT1 abre canales de calcio, y el mayor ingreso de calcio también favorece el mismo mecanismo, que es la vasoconstricción. Entonces, doctor, ¿por qué el diabético se vuelve más veces hipertenso? Ahí está su explicación. ¿Por qué el hipertenso se vuelve más veces diabético? También hay una explicación parecida, que va a generarnos estos mecanismos que nos van a llevar finalmente a hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Parte del mecanismo que va a compensar o va a controlar esto es obviamente los inhibidores SECA o los bloqueadores de los receptores AT1, ¿no? Para disminuir el ingreso de calcio y en consecuencia se produzca una vasoconstricción menos intensa. En algunos casos, usar un bloqueador adrenérgico también nos va a ayudar en este sistema de control. Los antagonistas también ayudan, y es por eso que cuando un paciente es hipertenso es mejor usar dosis pequeñas de medicamentos de manera combinada que interactúen en todos estos receptores para generarnos un mejor control de la presión arterial. Estas siguientes diapositivas están más relacionadas a mirar cómo tomar la presión arterial. Es importante saber que cada brazo es diferente y por lo tanto hay que tener siempre una estimación de la circunferencia del brazo del paciente para poder tener el tamaño del globito, del manguito adecuado que uno pueda usar para controlar la presión. Más detalles los vemos aquí en castellano. Siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, para cómo medir la presión arterial, el paciente debe prepararse teniendo la vejiga vacía. Debe estar el equipo revisado y calibrado regularmente. El paciente deberá estar sentado en reposo en una silla tranquila 10 minutos antes de la toma, por lo menos 5. No cruzar brazos ni piernas, no hablar durante el proceso, no haber tomado bebidas calientes o muy frías 30 minutos antes de la toma, no fumar, no beber, no comer chocolate o hacer ejercicio por lo menos los 30 minutos previos. Eh, Hay que considerar variaciones debidas al dolor y a la ansiedad. Esto es muy frecuente. Eso hace que el paciente se tome la presión a cada rato porque le duele la cabeza y entonces se le toma la presión y dice, uy, estoy con la presión alta. Por eso el paciente dice, por eso me duele la cabeza, cuando en realidad es al revés. Si yo tengo dolor, el dolor hace que me suba la presión. Entonces, doctor, me toma la presión, sí puedes tomártela, pero no es lo más recomendable. Es mejor tomarte la presión cuando no tengas molestias, cuando no tengas dolor, si quieres saber realmente cómo está tu presión arterial. El brazo del paciente debe estar apoyado sobre una superficie sólida, de tal manera que el pliegue anterior del codo esté a nivel del corazón. Hay que asegurar el brazalete del esfigmomanómetro de manera uniforme y cómoda alrededor del brazo, y debe estar 3 a 4 centímetros del espacio antecubital o 2 o 3 traveses de dedo, como digo yo, centrar el brazalete en la parte inflable y sobre la arteria braquial. No colocar la campana del estetoscopio por debajo del brazalete. Hay que ponerla sobre la arteria braquial, repito. Inicialmente, realizar un estimado palpatorio de la presión sistólica. Esperar 15 a 30 segundos y luego hacer una medición auscultatoria. El brazalete se debe insuflar 30 milímetros de mercurio por arriba de la desaparición del pulso braquial. Uno va palpando el pulso, desaparece el pulso, entonces lo elevo 30 milímetros de mercurio más. Y después de eso, desinflo a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. El primer ruido que aparece será el primer ruido de Korotkov y ese será el que corresponda a la presión sistólica. El último ruido, luego del cual desaparecen todos los sonidos, corresponderá a la presión diastólica. En una valoración inicial, uno tiene que tomar la presión al paciente echado, parado, sentado, brazo izquierdo, brazo derecho, y si es difícil medir las presiones en los brazos, hay que hacerlo en las piernas. O si el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad como la coartación de aorta, hay que medir presión en pierna y en brazo.
Permitir al paciente que descanse por lo menos 1 minuto o 5 minutos después de cambiar de posición, sobre todo si está sentado o echado y se pone de pie, más aún en viejitos, en diabéticos y en quienes uno tenga sospecha de hipotensión ortostática. Vamos a ver si corre esto y si su audio funciona, pero aquí más o menos es para escuchar los ruidos de Korotkov. Doctor, disculpe, no se logra escuchar. Lo que pasa es que hay un sonido bajito, había como que un estruendo, pero luego no sé si ahorita están escuchando, justo empezó a sonar cuando me preguntaron, miren ahí, ahora sí escuchan algo. No, doctor, no se logra escuchar. Bueno, ok, si no se escucha, la idea era un poco demostrarles cómo se toma la presión cuando aparece el primer sonido y cuando aparece el último sonido para decir la presión arterial es, en este caso, como ha marcado ahí la flecha amarilla, en 11,7. Ok, bueno, seguimos entonces, ya que no lo están escuchando bien, y vamos a seguir con nuestra presentación. Hasta ahí más o menos es un poco la visualización de lo que es el tema de la parte fisiológica. Yo quiero darles unas 10 o 15 creo diapositivas más rapidito de un poco de electro, que también es parte de la fisiología, así que allí ya hemos hablado nosotros de esto, ahora en negro, el sistema eléctrico de conducción del corazón, ¿no? Y luego cómo existen dos vectores, el vector de despolarización y el vector de repolarización. La despolarización normal va de endocardio a epicardio, la repolarización normal va de epicardio a endocardio, ¿de acuerdo? En sentido contrario. Es la teoría del dipolo, donde existe una célula en reposo, luego recibe un estímulo eléctrico y entonces empieza a activarse el dipolo y empieza a cambiar la celularidad, empieza a invertirse, generando cargas negativas en el exterior y cargas positivas en el interior, como ustedes ven aquí finalmente. Y luego cuando empieza la repolarización, otra vez las cargas se vuelven a reconvertir, poniéndose positivas hacia el exterior y negativas en el interior. Es básicamente la teoría del dipolo y eso genera el vector. El vector de despolarización va a tener una cabeza con carga positiva y una cola con carga negativa, y al revés, el vector de repolarización va a tener una cabeza con carga negativa y una cola con carga positiva. Cuando se empieza a activar los ventrículos, siempre empieza primero la rama izquierda y entonces el septum del lado izquierdo es el que se va a activar primero, y ahí se genera el primer vector de activación ventricular que va de izquierda a derecha. Luego se activan en simultáneo ambos ventrículos, se suman todas las cargas y se genera un vector resultante de esta parte, que es el vector 2 o vector de paredes libres. Y finalmente se activan todas estas zonas que se llaman las zonas basales para que se generase un tercer vector, que es el vector de masa restante. Y así se va dibujando todo el complejo QRS. Saber también que en precordiales, como ustedes ven aquí, la onda R va creciendo progresivamente conforme vamos yendo desde B1 hasta B4.
En B5 y B6 ya no crece más, se suele quedar ahí, pero fundamentalmente es una R predominante. Puede haber Q pequeña o S pequeña, pero generalmente es una R predominante. La teoría del dipolo que ya hemos explicado, saber que las derivaciones de miembros evalúan al corazón en un eje horizontal, ¿no? Y las derivaciones, perdón, estas son las derivaciones de precordiales que miran al corazón en un eje horizontal y las derivaciones de miembros que ven al corazón en un eje frontal, que es perpendicular al anterior. Ahí se va formando la onda P con la activación auricular, ¿no? Luego empieza a haber la repolarización auricular, luego ocurre la activación ventricular y finalmente la repolarización ventricular. Se van generando la onda P de activación, la onda inversa de repolarización, la onda de activación ventricular y la onda T de repolarización. Doctor, pero esta onda no la veo en el electrograma. No se ve pues porque justo cae en el momento del QRS y el QRS la enmascara. No se ve. A diferencia de la onda T, que sí se puede evaluar. Ahí están las denominaciones que ustedes conocen: intervalo PR, onda P, segmento PR. Un segmento es una línea, no se olviden. Tenemos segmento PR y segmento ST. Un complejo es un conjunto de ondas positivas y negativas, QRS, por ejemplo. Un intervalo es un conjunto de ondas, segmentos y ondas, ¿no? Como es el intervalo QT. Intervalo PR consiste en una onda y un segmento. Y en algunos casos aparece la onda U, que no se sabe qué valor tiene, pero ahí muchas veces se puede ver. Y ya habíamos visto también el intervalo RR, que va de R a R y se mide aquí abajo. En este caso, mejor dicho, representado aquí abajo. Esta es una secuencia de lo que podría ser una derivación 2. Tenemos PQRST y la secuencia se repite en cada latido. Este es un papel milimetrado donde 5 cuadraditos son 0,20 segundos y 10 cuadraditos en vertical son 10 milímetros, que equivale a 1 milivoltio. Para que esto de 0,20 se cumpla en 5 cuadraditos, tiene que el papel correr siempre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Ahí tienen, el papel es milimetrado, hay marcas chiquitas de 1 milímetro y hay marcas más grandes cada 5 milímetros. El PR normal más o menos va entre 0,16, de 0,12 a 0,16, ¿no? El punto J es el punto donde termina el complejo QRS y empieza toda la repolarización, el segmento ST y la onda T. El intervalo RR, que ya lo habíamos señalado, el intervalo QT, que también lo habíamos visto, ¿no? El cálculo de la frecuencia cardíaca, que se calcula contando cuántos milímetros hay entre R y R y que se divide 1500 entre ese número, ¿no? Para la frecuencia cardíaca. Pero cuando la frecuencia cardíaca es irregular, entonces contamos 6 segundos y luego lo multiplicamos por 10. ¿Qué multiplicamos por 10? Multiplicamos los intervalos RR que hayan en ese periodo de 6 segundos. El eje eléctrico del corazón es importante para saber si es que tenemos hipertrofia ventricular izquierda o derecha, o para saber si hay algún trastorno de conducción que nos indique que el paciente podría tener un bloqueo de algún grado y en el futuro requerir marcapaso. Para evaluar el eje, fundamentalmente evaluamos la derivación 1 con la derivación ABF y con ella definimos en qué cuadrante está. Y una vez que hemos definido a dónde está el eje eléctrico, nosotros precisamos el punto más exacto buscando la derivación que tenga el QRS más isoeléctrico. Es normal el eje hasta -30 por la izquierda y hasta más 120 por la derecha. Por arriba de 120 diríamos desviación del eje a la derecha. Por arriba de -30 diríamos desviación del eje a la izquierda.
algunos valores normales que están en todos los libros. El intervalo PR va de 0,12 a 0,20. El QRS es de 0,06 a 0,10. El QT en promedio es 0,40 a 0,44, pero en realidad va de 0,32 a 0,45 en hombres y a 0,47 en mujeres. Y si yo tengo alguna duda de qué puede ser el complejo QRS, pues uso esta fórmula para calcular el QT corregido, donde pongo arriba el QT y abajo la raíz cuadrada del intervalo RR. Pero ¿qué es más importante que memorizarse esos valores? Es más importante tener una secuencia ordenada de lectura del electrocardiograma. Y esa secuencia ordenada empieza evaluando cómo es el ritmo, si es que es regular o es irregular. Si el paciente tiene un ritmo regular, hay que preguntarse si es sinusal o no es sinusal. Ya en las prácticas miraremos cuándo es que yo me doy cuenta si es o no es sinusal, calcular la frecuencia, que ya les dije cómo, evaluar si hay onda P o no hay onda P, mirar el intervalo PR, mirar el complejo QRS. En este hay que evaluar el eje, el ancho, la altura, la forma y la presencia o no de ondas Q patológicas. Hay que mirar si es que el segmento ST tiene supra o infradesniveles. Hay que chequear el intervalo QT, tanto con el QT medido como con el QT corregido. Mirar cómo es la onda T y mirar si es que hay onda U. Y ahí entonces tenemos el electrocardiograma. Allí un poco les dejo para que ustedes chequeen si es que el electrocardiograma es normal o tiene alguna alteración. De primera impresión pareciera que es normal, pero ustedes leyendo ordenadamente con estos pasos van a saber si es que esto es normal o anormal. El siguiente, ustedes me dirán qué son estas cositas negras más gruesas que ven ahí, para ver si eso es normal o anormal. Aquí también miraremos qué sucede, ¿no? Aparentemente hay un ST elevado. Miraremos si es que realmente es un ST elevado o no lo es, ¿no? Más o menos con la secuencia que les había mencionado y ver qué cosas más tiene. Y luego chequear si a mí me presentan un electrocardiograma, si el electrocardiograma está bien o no está bien. Si está bien, entonces lo interpretamos. Si no está bien tomado, entonces miraremos qué pasa. Una pista de este electro tiene ondas P negativas en D1 y tiene ondas P positivas en ABR. ¿Estará bien tomado? ¿Cómo es ABR? ¿Cómo debe ser ABR? ¿Cómo debe ser B1? ¿Cómo debe ser D2? Y entonces nosotros detectaremos si es que algo pasa o no pasa nada. Bien, con esta pequeña introducción del electrocardiograma, que también creo es parte de la fisiología, entonces eh, concluimos esta parte de fisiología cardíaca y esperemos si hay alguna pregunta o alguna duda para conversar. Quedo atento. A ver, pueden hablar también, ¿ah? Por si acaso. ¿Qué es esto que han puesto acá? Es el link de la asistencia, doctor. Es el link de asistencia, doctor. Ah, ya. ¿Les tengo que pasar lista? ¿O ustedes ya se pasaron lista? Solo lo llenamos ese que mandan, doctor, ese link. No se preocupe. Y queda ahí grabado, ¿no es cierto? Sí. Ya. Camila Lipa, ¿qué cosa es endocardio y pericardio? ¿Debo entender? Bueno, a grosso modo, el endocardio es la capa que recubre por dentro el corazón y el
pericardio es la que en contraparte está por fuera del corazón. Dentro de ellas el músculo cardíaco o miocardio. De tal manera que tenemos endocardio, miocardio y pericardio, ¿no? Entonces, cuando ya veamos la parte de vectores, cada uno con su grupo, explicaremos en más detalle cómo es que se mueven los vectores. Pero van de adentro del endocardio hacia el epicardio, el vector de despolarización y el vector de repolarización. Yo siempre digo, la repolarización empieza en el punto donde termina la despolarización. Como la despolarización termina en el epicardio, la repolarización va de epicardio hacia endocardio. La onda U no significa nada, no corresponde a nada, simplemente aparece y muchas veces aparece cuando el paciente tiene bradicardia o la persona tiene bradicardia, no aparece en otro contexto. ¿Ok? Así que no se preocupen. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces les agradezco su presencia y estamos viéndonos en las prácticas o en la siguiente clase que me corresponde. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas De tardes. nada, hasta luego.